¿Es posible que el jardín del Edén realmente exista? A lo largo de la historia, el jardín del Edén ha sido un tema de fascinación y controversia. Durante siglos, muchos lo han considerado un mito, una alegoría de la perfección perdida. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos y científicos han aportado nuevas evidencias que podrían cambiar nuestra comprensión de este antiguo lugar. Estos hallazgos sugieren que el jardín del Edén podría no ser solo una historia, sino un sitio real que podemos identificar y estudiar. El jardín del Edén, según la narrativa bíblica, es el lugar donde Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos. En el libro de Génesis se describe como un paraíso terrenal, un lugar de perfección y comunión con Dios. Este jardín contenía dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva vivieron allí en un estado de pureza e inocencia, hasta que desobedecieron a Dios. La historia del Edén ha sido un símbolo de la perfección divina y la caída de la humanidad, un tema recurrente en la tradición judeocristiana. A pesar de los numerosos esfuerzos arqueológicos y científicos, la ubicación exacta del jardín del Edén sigue siendo un misterio. Investigadores de todo el mundo han explorado antiguas escrituras y vestigios arqueológicos, generando una variedad de teorías y especulaciones sobre su posible localización. Algunas teorías apuntan a Mesopotamia, mientras que otras sugieren lugares tan distantes como Turquía o incluso África. En este video, exploraremos estas teorías y presentaremos los descubrimientos más recientes que podrían acercarnos a la verdad sobre el Jardín del Edén. El Jardín del Edén es uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes mencionados en la Biblia. Según el libro de Génesis, Dios creó este jardín como un entorno perfecto para Adán y Eva, los primeros seres humanos. El jardín estaba lleno de vegetación exuberante, animales y ríos que fluían. Dos árboles en particular se destacaban: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este entorno no solo era un lugar de belleza y abundancia, sino también un espacio donde Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo mantuviera. Sin embargo, Adán necesitaba una compañera, así que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos, vivían en armonía y disfrutaban de la belleza del jardín. Su vida estaba marcada por la pureza y la inocencia, ya que no conocían la vergüenza ni el pecado. Este estado de perfección y comunión con Dios es algo que muchos de nosotros anhelamos en nuestra vida espiritual. Adán tenía la responsabilidad de cuidar el jardín y de nombrar a los animales. Esta tarea no solo era un deber, sino también un acto de participación en la creación de Dios. Eva, como su compañera, compartía esta vida sin preocupaciones ni dificultades. Vivían en un estado de completa pureza e inocencia, sin vergüenza ni necesidad de cubrirse. Esta imagen idílica del jardín del Edén nos muestra el plan original de Dios para la humanidad, una vida en armonía con Él y con la creación. Sin embargo, todo esto cambió con la aparición de la serpiente. La Biblia describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal. Esta astucia le permitió engañar a Eva, incitándola a cuestionar el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente sembró la duda en el corazón de Eva, haciéndole creer que al comer del fruto prohibido, no solo no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva, tentada por las palabras de la serpiente, tomó del fruto y lo comió. Luego le ofreció el fruto a Adán, quien también comió. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias inmediatas. Adán y Eva, que antes vivían en inocencia, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Esta pérdida de la inocencia marcó el comienzo del sufrimiento humano. Por primera vez, experimentaron el miedo y la vergüenza, y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Dios, al darse cuenta de lo que había sucedido, confrontó a Adán y Eva. Les preguntó qué habían hecho, y al escuchar sus respuestas, les impuso castigos específicos. Eva, por su parte, sufriría dolor en el parto, y su deseo estaría hacia su marido, quien la gobernaría. Adán, en cambio, tendría que trabajar arduamente para obtener el sustento de una tierra ahora maldita. Después de imponer estos castigos, Dios los expulsó del jardín del Edén. Para evitar que regresaran y comieran del árbol de la vida, colocó a un ángel con una espada de fuego en la entrada del jardín. La expulsión del jardín del Edén no solo marcó el fin de la vida perfecta de Adán y Eva, sino también el inicio de una nueva realidad para la humanidad. La caída de Adán y Eva es vista como el origen del pecado y el sufrimiento humano. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios prometió una esperanza futura. A través de la descendencia de Eva, se anunciaría la venida de un Redentor que vencería al mal y restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad.
Comparar la narrativa del Jardín del Edén con otros mitos de creación de diferentes culturas puede enriquecer nuestra comprensión de esta historia bíblica. Por ejemplo, muchas culturas antiguas tienen mitos sobre paraísos perdidos y la caída de la humanidad. Estas comparaciones no solo resaltan las similitudes, sino también las diferencias que hacen única a la historia bíblica. Entender estas diferencias nos ayuda a apreciar el mensaje teológico y espiritual del Génesis. La historia de Adán y Eva también ofrece lecciones prácticas sobre la obediencia y la tentación. La desobediencia de Adán y Eva nos recuerda la importancia de seguir los mandatos divinos y ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. En nuestra vida diaria, enfrentamos tentaciones que nos alejan de Dios. Al reflexionar sobre esta historia, podemos aprender a resistir la tentación y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, nos muestra la importancia de la redención y la gracia divina. A pesar de nuestra caída, Dios siempre ofrece una oportunidad de restauración y reconciliación. La hipótesis de la tierra hueca ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Según esta teoría, la Tierra no es un sólido masivo, sino que tiene vastos espacios vacíos en su interior, posiblemente con su propia atmósfera, flora y fauna, e incluso civilizaciones. Esta idea se remonta a tiempos antiguos y ha sido respaldada por diversas culturas y mitologías que hablan de dioses y seres emergiendo del subsuelo. En el contexto del Jardín del Edén, algunos teóricos sugieren que este paraíso perdido podría estar ubicado dentro de la Tierra, protegido del mundo exterior y preservado en su estado original de pureza y belleza. Recientes investigaciones científicas y arqueológicas han explorado la viabilidad de la hipótesis de la Tierra hueca. Estudios sobre la rotación del núcleo terrestre han revelado anomalías que algunos interpretan como indicios de que el núcleo no es completamente sólido. Además, exploraciones como las realizadas por el almirante Richard E. Byrd en la década de 1920, que afirmó haber encontrado un mundo verde y lleno de vida en el Polo Norte, alimentan estas teorías. Aunque estas afirmaciones son controvertidas y a menudo rechazadas por la ciencia convencional, continúan inspirando a investigadores y exploradores a buscar evidencia de un mundo subterráneo. Una de las teorías más convincentes sobre la ubicación del Jardín del Edén es la que lo sitúa en Mesopotamia, una región que corresponde a la actual Irak. La Biblia menciona que el jardín estaba regado por un río que se dividía en 4: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. De estos, el Tigris y el Éufrates son ríos reales que aún existen hoy. Los arqueólogos han encontrado numerosos sitios antiguos en esta región que podrían corresponder a descripciones bíblicas, sugiriendo que el Jardín del Edén podría haber estado en esta fértil área entre los ríos. Sin embargo, el impacto de los eventos modernos en Mesopotamia ha complicado la búsqueda del Jardín del Edén. Durante la década de 1990, el dictador iraquí Saddam Hussein llevó a cabo una serie de proyectos para desviar el agua y drenar los humedales del sur de Irak, causando una devastación ecológica masiva. Estos humedales, que alguna vez fueron considerados entre los más grandes del mundo, fueron reducidos drásticamente, afectando no solo el ecosistema, sino también el patrimonio cultural y arqueológico de la región. A pesar de los esfuerzos de restauración posteriores, la región sigue enfrentando desafíos significativos, incluyendo la sequía y la continua inestabilidad política. Además de Mesopotamia, hay otras teorías que sugieren posibles ubicaciones para el Jardín del Edén. Algunos investigadores han propuesto que podría haber estado en Turquía, cerca del monte Ararat, donde se cree que el arca de Noé encalló después del diluvio. Otros sugieren ubicaciones en Israel, basándose en tradiciones judías que conectan el Edén con Jerusalén. También hay teorías que lo sitúan en África, considerando la diversidad genética y la antigüedad de los fósiles humanos encontrados en este continente. Cada una de estas teorías tiene sus propias fortalezas y debilidades, y todas contribuyen a un debate fascinante sobre la verdadera ubicación del Jardín del Edén. Encontrar el Jardín del Edén no solo tiene implicaciones arqueológicas e históricas, sino también espirituales y teológicas. Confirmar la ubicación del Edén podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la narrativa bíblica y enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras. Además, podría reafirmar la fe de millones de personas, ofreciendo una conexión tangible con los eventos descritos en la Biblia. La relevancia espiritual de descubrir el Jardín del Edén es inmensa, ya que simboliza el lugar de la primera comunión directa entre Dios y la humanidad, y su redescubrimiento podría inspirar renovadas esperanzas de redención y restauración. Los descubrimientos arqueológicos no solo afectan nuestra comprensión académica, sino que también tienen un profundo impacto cultural y social. En las regiones donde se cree que podría haber estado el Jardín del Edén,
Estos hallazgos pueden influir en la percepción de las culturas locales y fortalecer su identidad histórica y religiosa. Para muchas comunidades, estos lugares no son solo sitios antiguos, sino parte integral de su patrimonio y su conexión con el pasado. La identificación de tales sitios puede fomentar un sentido de orgullo y continuidad cultural, así como atraer interés y apoyo internacional para su preservación. La búsqueda del Jardín del Edén también nos ofrece lecciones valiosas sobre la persistencia en la búsqueda de la verdad. A lo largo de los siglos, investigadores, arqueólogos y científicos han dedicado sus vidas a desentrañar los misterios del pasado. Esta búsqueda nos enseña sobre la importancia de la paciencia, la dedicación y la voluntad de enfrentar desafíos y dudas. En nuestra vida espiritual y personal, podemos aprender a aplicar estas lecciones, buscando siempre la verdad y permaneciendo firmes en nuestra fe, incluso cuando las respuestas no son fáciles de encontrar. En los últimos años, la región de Mesopotamia ha sido el escenario de descubrimientos arqueológicos impresionantes. Arqueólogos han desenterrado antiguos asentamientos, artefactos y estructuras que podrían estar vinculados al Jardín del Edén, descrito en la Biblia. Entre estos hallazgos se destacan ruinas de ciudades y templos que datan de miles de años, ofreciendo nuevas pistas sobre cómo vivían las primeras civilizaciones en esta región fértil y cómo podrían haberse desarrollado las historias bíblicas en este entorno. Además de las excavaciones tradicionales, los estudios de ADN han revolucionado la arqueología y la búsqueda del Jardín del Edén. Los científicos han utilizado muestras de ADN antiguo para trazar conexiones genéticas entre las poblaciones actuales y las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Estos análisis han revelado información fascinante sobre los orígenes y migraciones de estos pueblos, proporcionando un contexto más profundo a las narrativas bíblicas. Por ejemplo, el ADN extraído de restos humanos en la región ha mostrado similitudes con poblaciones modernas, sugiriendo una continuidad genética que apoya la idea de una población original en esta área. La tecnología avanzada también ha jugado un papel crucial en la exploración arqueológica. Herramientas como el LIDAR y el radar de penetración terrestre han permitido a los arqueólogos ver lo que está oculto bajo la superficie, sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. Estas tecnologías han revelado estructuras y artefactos enterrados que antes eran inaccesibles. Por ejemplo, el LIDAR ha sido utilizado para mapear extensas áreas de terreno, descubriendo patrones y formas que indican la presencia de antiguos asentamientos y rutas de agua, proporcionando una nueva perspectiva sobre cómo podrían haber sido las condiciones en el Jardín del Edén. La serie documental The Story of God de Morgan Freeman ha traído algunos de estos descubrimientos a la atención del público. En la serie, se presentaron hallazgos arqueológicos y teorías que sugieren posibles ubicaciones del Jardín del Edén. Uno de los descubrimientos más destacados fue realizado en una iglesia en Jerusalén, donde se encontró evidencia que podría vincular el sitio con relatos bíblicos antiguos. Estos hallazgos no solo han capturado la imaginación del público, sino que también han impulsado un renovado interés en la investigación académica sobre el Jardín del Edén. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestra comprensión histórica, sino que también tienen un profundo impacto en la fe y la teología. Al proporcionar evidencias tangibles que respaldan las narrativas bíblicas, estos hallazgos refuerzan la conexión entre la historia y la religión. Nos permiten ver la Biblia no solo como un texto sagrado, sino también como un documento histórico que refleja eventos y lugares reales. Esta integración de la fe con la evidencia arqueológica fortalece nuestra comprensión de las Escrituras y nos inspira a seguir explorando los misterios del pasado. Sin embargo, la búsqueda del Jardín del Edén no está exenta de desafíos. Las excavaciones en zonas conflictivas, como el Medio Oriente, presentan dificultades técnicas y logísticas significativas. La inestabilidad política y los conflictos armados dificultan el acceso a muchos sitios potenciales. Además, los debates académicos sobre la interpretación de los hallazgos generan controversias. Algunos expertos cuestionan la validez de ciertas teorías, mientras que otros defienden sus descubrimientos con fervor. Estas controversias, aunque desafiantes, también son un signo de la vitalidad y el dinamismo de la investigación arqueológica. La búsqueda del Jardín del Edén ha fomentado proyectos de colaboración internacional. Arqueólogos de diversos países han unido fuerzas para compartir conocimientos, tecnologías y recursos. Estas iniciativas conjuntas han producido resultados notables, acelerando los descubrimientos y permitiendo un enfoque más integral y multidisciplinario. La colaboración internacional no solo mejora la calidad de la investigación, sino que también promueve un espíritu de cooperación y entendimiento global. De los descubrimientos modernos aprendemos la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural.
Cada artefacto desenterrado y cada estructura revelada nos cuenta una historia, añadiendo piezas valiosas al rompecabezas de nuestra historia compartida. Estos hallazgos nos recuerdan que nuestro pasado es un recurso irreemplazable que debemos proteger y estudiar con cuidado. En nuestras vidas podemos aplicar esta lección valorando y cuidando nuestras propias historias y tradiciones, asegurándonos de que sean transmitidas a las futuras generaciones. La exploración de los descubrimientos modernos en la búsqueda del Jardín del Edén nos lleva a una travesía fascinante que combina ciencia, historia y fe. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a desentrañar los misterios de este lugar sagrado. Sigamos adelante con curiosidad y dedicación, buscando no solo respuestas, sino también una mayor comprensión de nuestro pasado y su influencia en nuestro presente y futuro. La narrativa del Jardín del Edén en la Biblia tiene paralelismos interesantes con otros mitos de creación de culturas antiguas, como los sumerios y los babilonios. Estos mitos también describen un paraíso original y una caída que trajo consigo el sufrimiento y la mortalidad. Sin embargo, hay diferencias clave que hacen única a la narrativa bíblica. En el relato del Génesis, la relación entre Dios y la humanidad es directa y personal. Dios no es una figura distante, sino un creador íntimamente involucrado en la vida de sus criaturas. Esta singularidad subraya el profundo vínculo entre el hombre y lo divino en la tradición judeocristiana. El Jardín del Edén es un símbolo poderoso de perfección y comunión divina. Representa el estado original de inocencia y pureza en el que vivían Adán y Eva antes de su desobediencia. La caída, por otro lado, simboliza el libre albedrío y la capacidad humana de elegir el bien o el mal. Esta historia nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la obediencia a la voluntad divina. La desobediencia de Adán y Eva resultó en la pérdida de la inocencia y el comienzo del sufrimiento humano, una lección que resuena profundamente en nuestra vida espiritual. La narrativa del Jardín del Edén ha tenido un impacto filosófico duradero, moldeando nuestras concepciones de pecado y redención. La idea de que el pecado original trajo consigo el sufrimiento y la muerte ha influido en la forma en que entendemos la condición humana. Sin embargo, también ofrece un mensaje de esperanza. A pesar de la caída, la promesa de redención a través de Jesucristo nos ofrece la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Este equilibrio entre el sufrimiento y la esperanza es una característica central de la narrativa del Edén, y nos invita a reflexionar sobre el propósito y el significado de nuestras propias vidas. Las lecciones del Jardín del Edén son igualmente relevantes en nuestro contexto moderno. La historia de la obediencia y la tentación nos recuerda la importancia de seguir los mandatos divinos y de resistir las influencias negativas. En nuestra vida diaria, enfrentamos numerosas tentaciones que pueden alejarnos de nuestro camino espiritual. La narrativa del Edén nos ofrece un marco para entender estas luchas y buscar la redención y el perdón cuando caemos. Además, nos enseña sobre la importancia de la reconciliación y el restablecimiento de relaciones saludables basadas en la confianza y la obediencia a los principios morales. Las interpretaciones contemporáneas del Jardín del Edén varían ampliamente entre teólogos y filósofos. Algunos lo ven como una metáfora de la condición humana y el ciclo de pecado y redención, mientras que otros interpretan el Edén de manera más literal. Estas perspectivas influyen en la teología y la espiritualidad actuales, ofreciendo nuevas formas de entender nuestra relación con Dios y el propósito de la vida humana. La diversidad de interpretaciones enriquece nuestro conocimiento y nos permite explorar el Edén desde múltiples ángulos. El Jardín del Edén también tiene implicaciones ecológicas significativas. Puede ser visto como un modelo de armonía entre el hombre y la naturaleza, un equilibrio perfecto que se perdió con la caída de Adán y Eva. Este relato nos enseña sobre la responsabilidad de cuidar la creación y vivir en armonía con nuestro entorno. En un mundo cada vez más consciente de los problemas ambientales, las lecciones del Edén son más relevantes que nunca. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y a buscar formas de restaurar y proteger la creación divina. El Jardín del Edén ha sido una fuente de inspiración para el arte y la literatura a lo largo de los siglos. Pinturas, esculturas y obras literarias han representado este paraíso perdido, capturando su belleza y simbolismo. Estas representaciones han influido en la cultura y la percepción del Edén, manteniendo viva su historia y enseñanzas. Al explorar estas obras, podemos ver cómo la narrativa del Edén ha resonado en diferentes épocas y contextos culturales, enriqueciendo nuestra comprensión del relato bíblico. La idea del Jardín del Edén también motiva a muchos en su búsqueda espiritual. Representa un estado de perfección y comunión con Dios, al que aspiramos regresar. Figuras religiosas a lo largo de la historia han encontrado inspiración en la narrativa del Edén, utilizando sus lecciones para guiar su vida y enseñanza.
La búsqueda de una vida espiritual y moralmente íntegra está profundamente influenciada por este relato, que nos recuerda la posibilidad de redención y la promesa de un futuro restaurado con Dios. A lo largo de este viaje, hemos explorado diversas hipótesis y descubrimientos fascinantes sobre la ubicación del Jardín del Edén. Desde la intrigante teoría de la Tierra hueca hasta los hallazgos arqueológicos en Mesopotamia, cada teoría nos ofrece una nueva perspectiva sobre este mítico paraíso. Estos descubrimientos no solo amplían nuestro conocimiento histórico, sino que también enriquecen nuestra comprensión de las narrativas bíblicas. La búsqueda del Jardín del Edén nos lleva a un viaje a través del tiempo y la fe, conectándonos con nuestras raíces espirituales y culturales. El Jardín del Edén tiene una relevancia espiritual profunda en la teología cristiana. Representa el estado original de perfección y comunión entre Dios y la humanidad, un estado que fue perdido pero que podemos aspirar a recuperar a través de la fe y la redención. Este jardín es un símbolo de la pureza, la inocencia y la relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Nos recuerda que, aunque hemos caído, siempre hay esperanza de restauración y renovación a través de Jesucristo. De la historia del Jardín del Edén, podemos extraer valiosas lecciones prácticas. La narrativa de la obediencia y la tentación es un recordatorio constante de la importancia de seguir los mandatos divinos y resistir las influencias negativas. En nuestra vida diaria, estas enseñanzas son más relevantes que nunca, guiándonos en nuestras decisiones y comportamientos. Además, la historia del Edén nos enseña sobre la redención y el perdón. Todos cometemos errores, pero a través del arrepentimiento y la gracia divina, podemos restaurar nuestras relaciones y encontrar paz interior. Los descubrimientos modernos han tenido un impacto significativo en nuestra fe y comprensión bíblica. Hallazgos arqueológicos recientes y avances tecnológicos han fortalecido nuestra comprensión de las Escrituras, proporcionando evidencias tangibles que respaldan las narrativas bíblicas. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestro conocimiento, sino que también inspiran una renovación espiritual. Al ver cómo la historia y la fe se entrelazan, nos sentimos más conectados con nuestras creencias y más motivados para profundizar en nuestra relación con Dios. La búsqueda continua de conocimiento y verdad es esencial, tanto en la investigación histórica como en nuestra vida espiritual. La persistencia y la dedicación son cruciales para desentrañar los misterios del pasado y comprender mejor nuestras raíces bíblicas. Esta búsqueda refleja nuestra propia jornada espiritual, donde enfrentamos desafíos pero seguimos adelante con fe y determinación. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje constante, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender el plan divino para la humanidad. Mirando hacia el futuro, es emocionante anticipar los posibles descubrimientos que aún están por venir. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de la historia bíblica y enriquecer nuestra fe. Apoyar y participar en investigaciones y estudios es crucial para continuar desvelando los misterios del pasado. La búsqueda del Jardín del Edén es un viaje que continúa, y cada uno de nosotros puede contribuir a este esfuerzo compartido de descubrimiento y aprendizaje. La narrativa del Edén también ofrece esperanza y renovación en tiempos de dificultad. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, siempre hay una promesa de redención y un futuro mejor. La historia del Edén nos inspira a mantener la fe y a seguir adelante, confiando en el plan divino y en la promesa de un nuevo comienzo a través de la gracia de Dios.